¿Qué más? Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos con nuestro tercer día de lectura. Anoche estábamos leyendo que Bossuet salió de Inglaterra para Egipto y desde allí arrancó como una serie de mensajes, de cartas y todo esto a Wilde. Y en eso íbamos. Lo último que leímos fue que Wilde le decía a Bossuet: mientras tanto, cada correo de Egipto me traía una carta tuya. No hice el menor caso a ninguno de tus mensajes. Rompía las cartas apenas terminaba de leerlas. Estaba dispuesto a ya no tener ningún trato contigo. Había tomado esta resolución y alegremente me entregué al arte, cuyo progreso te permití interrumpir. Al cabo de 3 meses, tu madre, con la infortunada debilidad que la caracteriza, y que en la tragedia de mi vida es un elemento no menos funesto que la violencia de tu padre, me escribió. No dudo que a instancias tuyas, para decirme que estabas desesperado por no recibir noticias mías, y a fin de que no tuviera excusa para no contestarte, me envió tu dirección en Atenas, que, por supuesto, yo sabía perfectamente. Confieso que su carta me asombró, y me asombró muchísimo. No pude entender cómo, después de lo que me había escrito en diciembre, y de mi respuesta, intentaba reparar mi desdicha y mi amistad contigo. Naturalmente, al contestarle la insté de nuevo a que tratara de relacionarte con alguna embajada inglesa para impedir que volvieras al país, pero seguí ignorando tus telegramas como lo hice antes de recibir la carta de tu madre. Por último, telegrafiaste a mi esposa con la súplica de que usara su influencia para obligarme a escribirte. Nuestra amistad fue siempre un motivo de pesar para ella, no solo porque nunca le agradó tu persona, sino porque notaba cómo tu incesante compañía me iba transformando y no para bien. Aún así, del mismo modo que siempre fue amable y hospitalaria contigo, no podía tolerar la idea de verme cometer ninguna indelicadeza para con mis amigos. Le pareció una falta de educación que no te contestara, y ella sabía que eso era ajeno a mi carácter. De modo que me comuniqué contigo solo porque mi esposa me lo pidió. Recuerdo perfectamente el texto de mi telegrama. Te decía que, si bien el tiempo cura todas las heridas, durante los próximos meses no quería verte ni escribirte. Saliste sin demora hacia París y en camino me enviaste apasionados telegramas a fin de rogarme que te viera al menos una última vez. Me negué. Llegaste a París un sábado por la noche y encontraste en tu hotel unas líneas mías para informarte que no iba a reunirme contigo. A la mañana siguiente recibí en Tite Street un telegrama tuyo de unas 10 u 11 páginas. En él afirmabas que por más daño que me hubieras hecho, no podías creer que me negara a verte. Me recordabas que solo por estar conmigo una hora habías cruzado toda Europa durante 6 días con sus noches, sin detenerte una sola vez. Hiciste, debo admitirlo, la más patética de las súplicas y terminabas con lo que me pareció una no tan velada amenaza de suicidio. A menudo me habías dicho que en tu familia abundaban los que mancharon sus manos con su propia sangre. Tu tío seguramente, y acaso tu abuelo, y otros muchos de tu linaje perverso y demente. Si hacen falta excusas, deben servir de disculpas que justifiquen el hecho de haberte concedido una última entrevista. La piedad, mi antiguo afecto por ti, el considerar que tu muerte en tan terribles circunstancias hubiera sido un golpe imposible de resistir para tu madre, el horror de que tuviese un final lamentable una vida tan joven y que en medio de tus terribles errores prometía, sin embargo, posibles bellezas o simplemente la compasión humana. Cuando llegué a París, me hicieron acceder a que reanudáramos nuestra amistad. Las lágrimas que derramaste toda la noche y llovieron en tus mejillas durante la comida en Voisin y la cena en Palais, la sincera alegría de mostrarte al verme, estrechándome la mano cada vez que podías como un niño tierno y arrepentido,
tu contribución tan sencilla y auténtica en ese momento. 2 días después de nuestro regreso a Londres, tu padre nos encontró almorzando en el Café Royal. Tomó asiento a mi mesa, bebió de mi vino y por la tarde, en una carta dirigida a ti, comenzó sus ataques en contra mía. Parecerá extraño, pero una vez más tuve no solo la oportunidad, sino el deber de separarme de ti. Apenas necesito recordarte que me refiero a tu conducta para conmigo en Brighton, del 10 al 13 de octubre de 1894. Para ti es demasiado retroceder 3 años, pero quienes vivimos en prisión y no tenemos en nuestra vida más acontecimientos que la pena, debemos medir el tiempo por las punzadas del dolor y el registro de los momentos amargos. No hay nada más en qué pensar. Por curioso que pueda parecerte, solo el sufrimiento nos da conciencia de existir. Necesitamos recordar los sufrimientos pasados, porque en ellos está la garantía y la evidencia de que aún mantenemos nuestra identidad. Entre el recuerdo de la dicha y yo, se abre un abismo tan profundo como el que me separa de la dicha real. Si nuestra vida en común hubiera sido lo que el mundo se imagina que fue, una vida de placer, libertinaje y risas, no podría recordar ni un solo episodio. Solo porque estuvo llena de días y momentos trágicos, amargos, siniestros en sus premoniciones, áridos o espantosos en sus monótonas escenas y en sus indecorosas violencias, puedo ver y oír cada incidente aislado con todos sus detalles y no puedo oírlo ni verlo de otra manera. En este lugar los hombres viven por el dolor a tal punto que mi amistad contigo, en la forma en que me veo obligado a recordarla, se me aparece siempre como un preludio acorde con los distintos modos de angustia a los que debo enfrentarme a diario. Y lo que es más, los necesito. Como si mi vida, aunque pareciera distinta ante mí y los demás, hubiese sido una auténtica e interminable sinfonía de dolor, desde sus movimientos rítmicamente unidos hasta su inevitable conclusión, con esa inevitabilidad que en el arte caracteriza el tratamiento de los grandes temas. Hablé de tu conducta para conmigo durante aquellos días de hace 3 años, ¿no es cierto? Por entonces trataba de concluir mi última obra de Worthing. Ya habían terminado las 2 visitas que me hiciste. De pronto llegaste por tercera vez y venía contigo un acompañante a quien invitaste a quedarse en mi casa. Me negué terminantemente, como debes admitir que era lo indicado. Me hice cargo de tus gastos, por supuesto, no tenía opción, pero en otra parte y no en mi propia casa. Al día siguiente, lunes, tu compañero volvió a las obligaciones de su profesión y tú viniste a quedarte conmigo. Hastiado de Worthing y sobre todo de mis vanos esfuerzos por concentrar mi atención en mi obra, lo único que verdaderamente me interesaba por el momento, te empeñaste en que te llevara al Grand Hotel de Brighton. La noche en que llegamos caíste enfermo de esa terrible fiebre baja que estúpidamente llaman influenza. Fue tu segundo o tercer acceso. No necesito recordarte cómo estuve a tu lado y te atendí. No solo con todos los lujos que puede comprar el dinero, frutas, flores, regalos, libros, sino con el afecto, la ternura y el amor que, aunque no lo creas, no pueden comprarse con dinero. No salía del hotel sino para pasear 1 hora a pie en la mañana y otra en coche por la tarde. Mandé traer de Londres uvas especiales porque las que servían en el hotel no te gustaban. Inventé cosas para complacerte, permanecí a tu lado, en la habitación contigua, y noche tras noche me senté junto a ti para tranquilizarte o divertirte. Cuando a los 4 o 5 días te restableces, alquilo una casa para intentar concluir mi obra. Desde luego vienes conmigo. Al día siguiente caigo enfermo. Tienes que ir a Londres para arreglar un asunto. Prometes regresar por la tarde. En Londres te encuentras con un amigo. No vuelves a Brighton hasta el día siguiente. Para entonces me consumían una fiebre muy alta y el médico dijo que me habías contagiado la influenza. Nada tan incómodo para un enfermo como la casa en que yo estaba, con la sala en el primer piso y mi dormitorio en el tercero. No disponía de un criado que me cuidara ni nadie que pudiera llevar un recado o surtir la receta del médico.
Como estabas allí, no me alarmé. Los 2 días siguientes me dejaste completamente solo, sin nadie que me cuidara y atendiera, sin nada. No se trataba de uvas, flores y regalos, sino de simples necesidades. Ni siquiera podía obtener la leche que el médico me recetó. Preparar una limonada me era imposible, y cuando te supliqué comprarme un libro o, si no lo encontrabas en la librería, escoger el que te gustara, no pudiste tomarte la molestia de ir hasta allá. Después de haberme dejado todo el día sin nada que leer, me dijiste tranquilamente que comprabas el libro y que el librero te prometió enviarlo. Más tarde, por casualidad, descubrí que todo era mentira. Desde luego, durante aquel tiempo viviste a mis expensas, paseaste en coche, comiste en el Grand Hotel y sobre todo apareciste en mi habitación para exigirme dinero. El sábado al anochecer, puesto que me habías dejado solo y desamparado desde la mañana, te rogué que después de cenar vinieras a sentarte un rato conmigo. En tono irritado y de mala gana prometiste hacerlo. Esperé hasta las 11 y no llegaste. Te dejé una nota en tu cuarto para recordarte que no habías cumplido con tu promesa. A las 3 de la mañana, insomne y torturado por la sed, bajé a tientas en la oscuridad y en el frío con la esperanza de hallar un poco de agua. Te encontré. Me injuriaste con todas las malas palabras que pueden emplear la cólera y la mala educación. Por la terrible alquimia de la egolatría, convertiste en furia tu remordimiento. Me acusaste de egoísta, por pedirte que me acompañaras en mi enfermedad, de entrometerme en tus diversiones, de intentar privarte de tus placeres. Me dijiste, y era verdad, que habías vuelto a medianoche únicamente para cambiar de traje y salir de nuevo en busca de otras satisfacciones, pero que por haberte dejado una carta donde te recordaba que me abandonaste todo el día y toda la noche, te quité el deseo de nuevos goces y reduje tu capacidad de otros deleites. Subí a mi habitación muy contrariado y permanecí despierto hasta el alba, pues solo entonces pude obtener algo que mitigara la sed causada por la fiebre. A las 11 entraste en mi cuarto. En la escena anterior tuve que admitir que de cualquier modo mi carta te había impedido lanzarte a una noche de excesos mayores que los usuales. En la mañana eras otra vez dueño de ti mismo. Naturalmente esperé escuchar tus excusas, tus peticiones de un perdón que en tu interior sabías que te esperaba invariablemente. Hicieras lo que hicieses, pues tu absoluta confianza en que yo siempre te perdonaría era lo que más me agradaba de ti y quizá lo mejor que hay en ti. No obstante, en vez de hacer esto, repetiste la escena con redoblado énfasis y más violenta firmeza. Acabé por pedirte que salieras de mi habitación. Fingiste hacerlo, pero cuando levanté la cabeza de la almohada en que la había hundido, estabas en el cuarto, y con una risa brutal y rabia histérica te lanzaste hacia mí. Me invadió un sentimiento de horror, no sé exactamente por qué razón, pero de inmediato salté de mi lecho y descalzo como estaba, bajé los 2 tramos de la escalera con objeto de refugiarme en la sala. No salí de ella hasta que la dueña de la casa, a quien había llamado, me aseguró que ya no te encontrabas en mi habitación y prometió volver en caso necesario. Tras un intervalo de 1 hora, durante el cual el médico vino y me halló, por supuesto, en estado de absoluta postración nerviosa y estremecido por una fiebre alta de la que tenía cuando comenzó, volviste silenciosamente a buscar dinero. Te llevaste cuanto te fue posible tomar del tocador y de la repisa de la chimenea y saliste de la casa con tu equipaje. Debo decirte lo que pensé de ti durante los 2 días solitarios y desdichados días siguientes de enfermedad. Es preciso señalar que comprendí claramente lo deshonroso que sería para mí seguir saludando siquiera a una persona como la que demostraste ser. Reconocí con profundo alivio que había llegado el último momento. Me di cuenta de que en el futuro mi arte y mi vida serían más libres, mejores y más bellas en todo sentido. Enfermo como estaba, me sentí aliviado y tranquilo porque nuestra separación era irrevocable. El martes ya había cedido la fiebre y por primera vez pude cenar en el comedor. El miércoles era mi cumpleaños. Los telegramas y felicitaciones encontré en mi mesa una carta de tu puño y letra.
La abrí sobrecogido de tristeza. Supe que había pasado el tiempo en que una hermosa frase, una expresión de afecto, una palabra de dolor me harían aceptarte de nuevo. Pero me equivoqué completamente. Te había menospreciado. La carta que me enviaste en mi cumpleaños era una elaborada repetición de las dos escenas puesta astuta y minuciosamente en negro sobre blanco. Te burlabas de mí con bromas vulgares. Tu única satisfacción en todo el asunto era, decías, que antes de salir para Londres te fuiste al Grand Hotel y cargaste a mi cuenta tu comida. Me felicitabas por mi prudencia al levantarme de mi lecho de enfermo y por mi repentina fuga escaleras abajo. Fue un mal momento para ti, escribías, peor de lo que te imaginas. Me di cuenta perfectamente. En cambio, no supe nunca lo que ocurrió en realidad. Si llevabas la pistola que compraste para aterrorizar a tu padre y que un día, creyéndola descargada, disparaste en un restaurante cuando estabas conmigo. O si te excediste la mano hacia un cuchillo que por azar se hallaba sobre la mesa entre tú y yo. O si tu cólera te hizo olvidar tu estatura y tus fuerzas inferiores a las mías y pensaste en un insulto especial de especial malignidad o aún en atacarme físicamente mientras yacía enfermo. No puedo decirlo. Aún hoy no lo sé. Solo sé que me invadió un sentimiento de absoluto horror y que si yo no hubiera salido inmediatamente de la habitación, habrías hecho o intentado hacer algo que hasta para una persona como tú sería motivo de vergüenza para toda la vida. Nada más en una ocasión anterior experimenté tal espanto frente a un hombre, cuando tu padre, agitando con furia epiléptica sus diminutas manos, entró en mi biblioteca de Tite Street, acompañado de su matón o amigo. Profirió todas las inmundas palabras que podía concebir su mente inmunda y gritó las repugnantes amenazas que después cumplió con tanta insidia. En este caso, fue él, por supuesto, quien tuvo que salir de la habitación. En tu caso, fui yo. No era la primera vez en que me veía forzado a salvarte de ti mismo. Listo, eso fue todo por hoy. Un poquito más de los 15 minutos. Nos vemos mañana. Chao, chao.